charla y la verdad es que estoy muy contenta porque, como le dirán todos los profesores que pasan por aquí, pues son un público excelente, muy interesado y bueno, pues todos los profesores queremos participar de este programa. Yo soy profesora de lengua española y lo que voy a hacer en esta charla va a ser presentar el tema de cómo está la situación del español en el mundo, en el conjunto de del mundo y de lenguas, con datos actualizados del 2022 y bueno, es una charla divulgativa donde hay temas que yo creo que son muy interesantes y nada, pues a ver si les gusta. El primer tema que quiero introducir es el de la lengua como identidad. Primero voy a hablar un poco del concepto de lengua e identidad para situarnos en lo importante que es el hablar una lengua. Luego voy a presentar pues, las lenguas del mundo y algunos parámetros generales de qué lenguas son, entre comillas, más importantes que otras, un poco para situar la situación del español en el mundo. Y luego, si tengo tiempo, pues vamos a ver las variedades del español, que tiene pues, una demografía amplísima, y ver cuál es la situación en la actualidad, viendo pues, en qué países se hablan, las peculiaridades porque somos muchísimos millones de hablantes en un terreno vastísimo, ¿no? Es en España, pero todo el continente americano, prácticamente en todos los países, salvo en 3 o 4, las Guayanas tampoco, bueno, pues es oficial y bueno, hay muchas cosas interesantes que podemos ver. El tema de lengua e identidad. ¿Por qué es tan importante la lengua para una persona, para las personas? O sea, ¿por qué la lengua determina nuestra identidad? O sea, yo me siento española porque hablo español, yo voy al extranjero, viajo y me encuentro un español y de alguna manera me acerco más al español que al francés o más que al chino, ¿no? Encuentro, pues, o incluso si estamos en China, pues probablemente sienta cierta cercanía o interés por acercarme a un colombiano antes que a un pakistaní, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Es la lengua lo que determina nuestra identidad? O sea, ¿por qué los pueblos podemos pensar, que esto es súper interesante y lo vivimos intensamente en España? ¿Por qué hay pueblos que quieren su autodeterminación? Porque tienen una lengua distinta y plantean como su identidad desde la noción de que ellos tienen una lengua diferente y bueno, pues una cultura que consideran distinta por la cuestión de lengua. Este tema es muy interesante, todos conocemos la situación que vivimos en España, que al final es un país plurilingüe, pero que bueno, que hay 4 lenguas oficiales, tampoco es tanto. Y es curioso también porque podemos entender, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, pues el tema del alemán, que se habla en Alemania y se habla en Austria, ¿no? Yo no le he oído, yo viví en Austria un año y nunca le oí decir a ningún austriaco que él hablara austriaco. Ellos hablan alemán, no tienen precisamente mucho afecto por los alemanes, porque tienen una historia y un pasado, ¿no?, que todos conocemos, pero sin embargo pues no tienen problemas con el tema lingüístico. Se sienten austriacos, por supuesto, no se sienten alemanes, pero hablan alemán, ¿no? Y aquí, sin embargo, podemos ver, por ejemplo, también se me ocurre, simplemente esto son preguntas que lanzo un poco para que cada uno piense, en el tema del catalán, el valenciano es la misma lengua que la de Cataluña, sin embargo ahora se reivindica como una lengua distinta, hablan valenciano, no hablan catalán, ¿no? Y los de Mallorca pues hablarán mallorquín, que no es catalán, y lingüísticamente un lingüista diría, pues sí es la misma lengua. Luego pues las lenguas cualquier lengua tiene variedades en función de la comarca, ¿no? También el castellano tiene muchas variedades, pero es la misma lengua aquí que en Andalucía. En fin, que son cuestiones que son muy curiosas, ¿no? Cómo la lengua va ligada a la identidad y cómo la diversidad lingüística, yo he puesto ahí, es una riqueza para la humanidad que muchas veces no acabamos de verlo. Y no acabamos de verlo, esto, bueno, históricamente hay la tira de ejemplos, las lenguas se han ido extinguiendo, muchas lenguas se extinguen, las lenguas minoritarias y muy minoritarias tienen más peligro de extinción que las otras, ¿no?, porque tienen pocos hablantes, y también a veces hay que entender, esto simplemente también lo dejo ahí, ¿no?, que si no hay una política educativa que refuerce la lengua puede perderse, como ha pasado, por ejemplo, en muchísimas lenguas indígenas en el continente americano, ¿no? Entonces, esto que es una riqueza, la diversidad lingüística, pues ha generado también y genera, y lo sabemos nosotros aquí españoles, muchos conflictos entre territorios, también por la lengua, ¿no?
todos estamos pensando lo mismo, y bueno, pues... Pero en principio, o sea, un lingüista diría, no sé, un sociólogo, no sé, pues que es una riqueza para la humanidad, sin ninguna duda, la diversidad lingüística. En el tema de la identidad, ¿qué es lo que más me identifica? Yo he lanzado antes lo de yo me encuentro con un colombiano en China. La lengua, la raza, la educación, por ejemplo, todos estos niños aquí que son de distintas razas, ¿qué es lo que hace que seamos más parecidos? Que compartimos la misma lengua, es la raza, es la cultura. Por ejemplo, hay culturas que se definen como grupo muy, no sé si decir cerrado, más estanco, más distinto al resto de los grupos, como puede ser algunos grupos religiosos, pues musulmanes, o los judíos, por ejemplo, un judío americano que lleva ya pues varias generaciones viviendo en Estados Unidos y sin embargo, aunque no sean muy ortodoxos, mantienen la tradición judía, muchos de ellos, y cuando tratas con ellos y ves un grupo de americanos que son muy, muy parecidos, los americanos, una sociedad bastante homogénea, pues ves alguno raro y luego dices, a mí me ha pasado, ¿no? Digo, mira, era judío, ¿no? Cuando pregunto, y celebra la Navidad, me dice que no, digo, mira, a este chico le veía yo diferente. O sea, que hay culturas que tienen... Ay. ¿Me lo acerco más? Uy, cuánto lo siento, lo siento, no era consciente, ¿no? Pero sí, ahora veo que oigo que se oye mejor. Bueno, el tema de lengua, raza y educación, que es lo que más nos define como cultura. En esta foto de aquí, por ejemplo, vemos a una familia Misak, de una etnia en Colombia, que hablan otra lengua, la lengua Nantrik. Y probablemente la chica que está vestida más de forma occidental habla un español perfecto, los otros quizá no. Y yo como española, ¿a quién me siento más identificada? ¿Con estos o con estos de aquí? ¿No? Que es una familia sueca, no compartimos lengua, no compartimos nada de la cultura y puede que me siente más identificada con esta otra familia, ¿no? por su contexto. Lo de la heterogeneidad, que estamos viviendo un cambio absoluto en el mundo, ¿no? De la familia. Siempre ha habido familias heterogéneas, pero el dibujo que tengo a la izquierda, que he puesto homogeneidad, pues bueno, los grupos, ese grupo de gente ahí se reconoce en dibujo como una familia porque, bueno, vemos gente de distinta edad. Hay heterogeneidad también, los hay morenos, rubios, con los ojos azules, más oscuros, más altos, más bajos, pero es una familia, ¿no? Son de la misma raza. Lo que tenemos a la derecha, la imagen esta de la familia de los llaman Brangelina, me parece, bueno, pues es una familia multirracial y parece más heterogénea, ¿no? Por la cuestión de raza, pero ¿serán menos homogéneos como familia que otra familia más tradicional de aquí? Y bueno, podemos pensar en la cantidad de modelos de familia que tenemos ahora. Yo mismamente, yo tengo una niña china. Y claro, ¿qué tiene mi hija de China? Nada, los rasgos físicos, porque vino aquí con 5 meses, aunque hubiera venido con 1 año o 2, da igual, es absolutamente occidental y la cultura, yo le transmito mi cultura, luego ella tiene su genética, su carácter, que a lo mejor pues no es el mío, ¿no? Pero la cultura es una cultura absolutamente española. Entonces, lengua, cultura, y bueno, en estas 4 fotos que he puesto aquí de folclore, yo pienso con qué me identifico más. A lo mejor digo, no, lo japonés no. Pero con las otras me identifico más con las jotas estas zamoranas que con la sevillana. Con la sevillana no me identifico en absoluto, porque yo soy de aquí, pero sin embargo sí me reconozco fuera de España. Y todo el mundo nos reconoce con ese estereotipo, porque es un estereotipo muy marcado, igual que lo de los toros, ¿no? Quizá lo de los toros ya se está diluyendo un poco, pero es algo que se conoce en el exterior. Me voy al tema del estereotipo. El estereotipo cultural, no tenemos por qué identificarnos todos con ese estereotipo, pero es verdad que como grupo, es el conflicto entre grupo y individuo, como grupo sí se nos identifica con un estereotipo cultural, que en este caso probablemente es dominante el andaluz o el folclore andaluz que el folclore, por ejemplo, castellano. Y en cuanto a la estética contextual de cualquier ciudad, por ejemplo, piensen, voy a pasar estas fotos a ver qué les parece, cuál se parece más a nuestra cultura. Esta primera, esta segunda parece que muy poco, ¿no? Esto no es de aquí. Esta probablemente tampoco, y esta de aquí abajo podría ser, o sea, la primera y la cuarta. Bueno, la primera es Estocolmo, la segunda es Delhi, la tercera imagen es Lima, que habla en español, la capital, y Buenos Aires, que a lo mejor está más occidentalizado, se parece más a Europa, bueno, no sé.
El caso es que todos conocen y saben que el mundo cada vez está más globalizado y es un mundo pues, más homogéneo. Y en esta homogeneidad cultural cada vez nos parecemos más, todos vestimos de manera más parecida, nos venden las mismas cosas, que eso es muy importante, la misma comida, y hay comida en todo el mundo que puedes comprar y en cualquier época del año, entonces nos parecemos mucho, muchísimo, o sea, la moda, los medios de comunicación han hecho mucho para que seamos cada vez más iguales. Y sin embargo, estamos en un momento de preservar identidades. Y se preserva muchísimo el tema lingüístico. Se lo pueden ver, oír en las noticias continuamente, cómo cada pueblo que tiene una lengua la reivindica. Y, por ejemplo, en Hispanoamérica, donde hay muchísimas lenguas indígenas que no tenían literatura, que no tenían textos escritos, pues ahora hay escuelas para que no se pierda el náhuatl, bueno, hay lenguas indígenas mucho más minoritarias. Es decir, que se le está dando una importancia a la lengua como pues, algo muy propio de la identidad de los pueblos. Porque la lengua, al fin y al cabo, nosotros pensamos a través de palabras. Entonces, pensamiento y lengua va unido y con la lengua está la cultura, está el razonamiento, está la manera de pensar, la manera de vivir y es muy importante. En este contexto de mundo globalizado, pues se aprenden lenguas extranjeras. Y aquí tenemos dos categorías de lengua, ya me voy metiendo más en materia lingüística, que serían las lenguas internacionales, las consideradas internacionales, son esas lenguas extranjeras que se aprenden en las academias. Aquí el inglés, hay muchas lenguas internacionales, inglés, alemán, la nómina se ha ido ampliando, ¿no? Cuando yo era pequeña, pues cuando empecé el colegio era francés, luego ya enseguida se introdujo el inglés, que fue dejando relegado en número de estudiantes al francés. Y bueno, pues luego ya aquí en Salamanca hay algún instituto donde se puede estudiar alemán, italiano, en la escuela de idiomas cada vez hay más idiomas, en fin, todas estas lenguas son las que se llaman internacionales. Y luego en lenguas minoritarias, pues que se quedan relegadas a las culturas de los hablantes nativos. Y bueno, pues no sé, yo por ejemplo conocí hace mucho tiempo, muchos años, a una chica de Quebec que estudiaba catalán. Y bueno, era curioso, pero detrás de ese interés que ella tenía por estudiar catalán, había un interés ideológico o de empatía ideológica de Quebec, francés, en un mundo anglosajón, ¿no? Pues rodeada, pues bueno, le interesaba el tema de la lengua minoritaria, pues como aquí el catalán, ¿no? Que es minoritaria frente al castellano. Es decir, que esto es complejo, es lo que quiero. Simplemente lo apunto para que vean cómo detrás de todo esto, de por qué hay lenguas internacionales y otras lenguas que se estudian menos, pues hay muchos factores que influyen, ¿no? Y desde luego la política es muy importante. El caso es que yo apunto aquí el tema de la dignidad de las lenguas, que sí es una cosa que me parece muy interesante. Todas las lenguas son igual de dignas, porque todas las personas somos igual de dignas, tenga muchos hablantes, tenga menos, ¿no? Y todos tenemos derecho a hablar nuestra lengua materna, que es muy importante para nosotros, como es nuestra madre, como es nuestro pueblo, donde hemos pasado la infancia, etcétera, etcétera. Entonces, no hay lenguas ni más importantes ni menos importantes. Hay parámetros que vamos a ver que le dan una importancia a las lenguas, pero no sé si decir, pues estrictamente, o sea, para el individuo todas las lenguas deben ser igual de dignas, ¿no? y de importantes. Lenguas en el mundo. Fíjense, yo he puesto ahí, hay entre 4.000 y 10.000, o sea, menuda cifra. Eso se estima, eso quiere decir que hay muchas lenguas, no se sabe con exactitud. Ahora voy a dar algún dato más concreto de alguna base de datos, pero he comprobado en más de una y bueno, pues los datos no coinciden, porque estamos hablando de miles de lenguas y muchas que no se conocen, que no se registran, que no tienen libros y bueno, pues que no hay una imprecisión muy grande. Se aceptan de todas esas lenguas en torno a 7.100. Hay una cifra más exacta un poquito más adelante. Se aceptan. Porque claro, aquí podríamos introducir otro tema también que puede hacer entender esta variabilidad en cifras del número de lenguas, que es el concepto de lengua y dialecto. ¿Qué es lengua y qué es dialecto? Entonces hay un concepto que es lingüístico y hay otro que es político, sin ninguna duda. O sea, la política es fundamental, la economía, en nuestra vida. El concepto lingüístico es, por ejemplo, lo van a entender bien, el latín. Aquí cuando vienen los romanos, aquí se hablaba otras lenguas de las que se conoce muy poquito, se llaman lenguas de sustrato, se conoce muy poco porque no hay testimonios escritos prácticamente, hay pues, alguna inscripción en alguna
en algún relieve, por ahí no hay papel, no hay manifiestos en papiros, ni en pieles, nada, ¿no? No hay manuscritos, no, entonces no se sabe, pero aquí se hablaba otras lenguas. Los romanos vienen con una cultura muy superior técnicamente a la que se hablaba, a la de la cultura de España, o sea, de la península ibérica, y entonces con el tiempo, con el paso de las generaciones, pues arrasan con todo, ¿no? Van imponiendo su cultura. Y al mismo tiempo pues también la lengua va desapareciendo y aquí acaba hablando todo el mundo latín, un latín que va evolucionando y se generan distintas lenguas. Todos sabemos, ¿no?, que se introducen los árabes por el sur, Al-Ándalus va creciendo hacia el norte y quedan los reinos cristianos relegados al norte de la península y llega un momento en que empieza la reconquista y empiezan a bajar hacia abajo, ¿no? Entonces, del latín, ¿qué lenguas hay en la península ibérica? Pues tenemos por una parte el gallego-portugués, que era la misma lengua y ya no, ahora son dos lenguas distintas, gallego y portugués, porque ha habido una frontera durante muchos siglos o varios siglos que ha hecho que se consideren ya dos lenguas distintas y probablemente se ha producido un aislamiento que ha dado lugar a que ya haya bastantes diferencias entre lo que fue en principio la misma lengua, que era el gallego-portugués, ¿no? Y luego está el castellano, que fue avanzando hacia el sur en forma de cuña invertida, y a los dos lados quedaron, por una parte, el leonés, que era una lengua, en la Edad Media era una lengua, el aragonés, que en la Edad Media era una lengua, y que hoy día no se consideran lenguas, se consideran dialectos históricos porque la representación, el número de hablantes es mínima. El castellano llegó a arrasar. Y en el tema del catalán lo que pasó es que se hablaba, pues fue el latín igual, ¿no?, el latín vulgar, evolucionando hacia lo que es el catalán, y en la Edad Media pues también la reconquista fue hacia Valencia. La reconquista fue de la zona más pobre, como suele pasar siempre, entonces se parece mucho más el valenciano al catalán de Lérida, y luego desde ahí Jaime I conquistó las Baleares, entonces así se extendió. Entonces originalmente, o sea, en la Edad Media estamos hablando de o sea, de gallego-portugués, leonés, castellano, aragonés y catalán, y hoy sin embargo hablamos de solamente 3 lenguas romances, ¿no? El vasco no es una lengua romana, es una lengua prerromana, tiene otro origen y quedó ahí anclado en la zona en la que se habla, ¿vale? Entonces, que bueno, hay cuestiones que es la política la que hace que haya lenguas y dialectos. Por ejemplo, antes que he mencionado también el tema del alemán, el alemán en Austria es lo mismo, o sea, yo creo que entiendo igual a un alemán igual de mal a un alemán austriaco, o sea, hablando a un austriaco alemán que a uno de Baviera, pero sin embargo el suizo alemán, a ese sí que no entiendo. Y el dialecto, cuando ellos hablan alemán sí, pero cuando hablan su dialecto en Suiza no se entiende nada. Yo creo que ni un alemán entiende a ellos, ¿no? Y sin embargo ahí no tiene ningún problema lingüístico. Los suizos van a otro rollo, ¿no?, que es además el foco económico. Ahí no tiene ningún problema de lengua, tiene un montón de lenguas. La lengua autóctona de ellos, que es lo propio, que es el suizo, ni siquiera se escribe, o sea, ellos tienen asumido que lo hablan, o sea, se habla en comunidad oral, en casa, pero cuando van a la escuela es Hochdeutsch, alemán, y nadie tiene ningún problema con eso. Es decir, que bueno, luego también cada sociedad, en cuanto a la lengua, pues evoluciona de una determinada manera. Entonces, el concepto de lengua y dialecto, cuando he puesto ahí, se aceptan en torno a 7100, pues porque hay algunas que no se consideran exactamente lenguas, porque son variedades muy parecidas a una lengua mayoritaria. Como si decimos que el andaluz es otra lengua. Uno de Sevilla dice, no, nosotros hablamos aquí una lengua distinta. El sevillano es una lengua. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, tiene tantísimos rasgos en común con el castellano de Salamanca que no se puede considerar otra lengua. Es un dialecto, no es una variedad meridional del castellano. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Me he explicado. Bueno, de esas lenguas de aquí, 2/3 están en Asia, en África, que eso es fácilmente comprensible. Hay muchas lenguas que son indígenas, son lenguas ancestrales que no tienen escritura, porque, por ejemplo, en Hispanoamérica pues el castellano ha arrasado, y entonces sí hay comunidades que siguen hablando las lenguas indígenas, pero vamos, si uno quiere prosperar e ir a la ciudad, todos son bilingües prácticamente, salvo los que viven de una manera muy ancestral en los resguardos, pero la mayor parte de la gente pues es bilingüe.
Esas son las lenguas indígenas. Hay muchas en peligro de extinción porque hay lenguas de 2000 hablantes, o sea que esas tienen peligro, porque si no se transmiten de generación en generación, pues acaban perdiéndose. Si no se escriben, también acaban perdiéndose. Si no se enseñan en la escuela, también acaban perdiéndose, porque están muy relegadas al ámbito exclusivamente familiar, que es muy reducido siempre. Si yo hablo en mi casa una lengua, pero luego salgo a la calle y vengo aquí y hablo otra, pues la de mi casa queda solo para mi casa, donde normalmente el contexto, además del cotidiano de familiaridad, es muy pobre lingüísticamente, porque hablamos de las mismas cosas. Yo en mi casa no me pongo a dar una charla de esto. Entonces el léxico es mucho más reducido, entonces acaban extinguiéndose esas lenguas muchas veces. Y un dato curioso que he apuntado aquí es que en el siglo XVI, que es cuando se tiene el primer registro de lenguas oficiales, se hablaba de 14.000 lenguas. O sea que aquí sí que podemos ver que muchas han desaparecido, ¿no?, en unos siglos. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? Datos de ahora. Ethnologue, que es la base de la Comunidad Económica Europea, dice que hay 7.151 exactamente. Y habla de 195 países reconocidos como países. En el dato enciclopédico de David Crystal, dice que el 90%, a mí me parece muy llamativo, el 90% de la población es multilingüe. El 90%. Claro, si nosotros pensamos en España, donde aquí somos monolingües absolutamente, es que no somos nada, somos un puntito en el mundo. Pues la mayor parte de las comunidades del mundo hablan más de una lengua, en contexto cotidiano, ¿eh? No me refiero a que yo sepa inglés o un poco de alemán o tal, no, hablo de hablar, porque yo no sería bilingüe en nada, yo hablo español y el resto me puedo manejar y puedo leer en varias lenguas, por supuesto, pero nunca diría que domino mi lengua, más o menos, ¿no? No, estamos hablando de gente que habitualmente en su entorno habla más de una lengua, pues el 90% de la población, según datos de él. Y es curioso, he puesto este ejemplo que es muy famoso, o sea, siempre se nombra a Papúa Nueva Guinea, ahí muy cerquita de Oceanía, en el Pacífico, comparte isla con Nueva Guinea, creo que se llama. Bueno, pues es un territorio, está ahí marcado en el mapa, se ve bien, sí. Pues es un territorio de algo más de 8 millones de habitantes, donde hay 820 lenguas. 8 millones de habitantes es como Cataluña, de población. 820 lenguas, según Wikipedia. Según otro dato de otra base de datos, 520. O sea que la imprecisión va por lo de lengua y dialecto que les he explicado antes, ¿no? Pero que ya son, en una población de 8 millones de habitantes. Es el caso de la comunidad de más lenguas. Y bueno, el caso de España, que conocemos, donde tenemos varias lenguas, 1, 2, 3 romances, y la cuarta, que es el euskera, el vasco. Importancia de las lenguas, un tema que interesa muchísimo. Bueno, pues se dice que la importancia normalmente, vamos a pensar, el número de hablantes, no en primer lugar, por número de hablantes. Entonces, según estos autores, ellos hicieron 7 grupos de lenguas, donde estaría primero el inglés, que es lengua con muchos hablantes, lo vamos a ver a muchos hablantes nativos, pero bueno, es la lengua internacional por excelencia, de comunicación de todos los pueblos, el inglés. Un segundo grupo de lenguas con muchísimos hablantes nativos, como es el chino, el español, el hindi, urdu de la India y de toda esa zona, no solamente de la India, que tiene muchos hablantes y bueno, es oficial en el caso del español en muchos sitios, en el caso del chino no, pero claro, son tantísimos. Un tercer grupo que incluye, fíjense a qué lenguas tan distintas. Está el árabe tiene una expansión grandísima y también son muchos. El francés, que es Francia, pero claro, todas las colonias que han tenido los franceses en África. Y luego la importancia que ha tenido Francia como lengua, como país, como potencia y como lengua internacional hasta el siglo XX, ¿no?, que el inglés ha acaparado. El alemán se habla en Alemania, en Austria y en Suiza, son países superpotentes económicamente, que venden muchas cosas. Alemania es un país donde la densidad es muy grande, muy alta, hay mucha población y entonces, bueno, pues ahí vemos que ahí lo incluyen en ese grupo porque tenemos el poder económico como un factor de importancia de lengua. El japonés pasaría igual, bueno, no con tantos habitantes, o sea, con más habitantes que el alemán, pero el Japón, lo que pasa que es una zona también superpoblada, y el malayo. En el cuarto estarían las lenguas de alcance nacional, regional, como puede ser el turco, el polaco, el yoruba, que bueno, son países también con mucha población, pero ya menor.
Luego tenemos lenguas que llaman ellos de alcance local, donde está el catalán, el danés, yo creo que el danés son como 6 millones o algo así, el náhuatl en México. Luego lenguas más pequeñas como el gallego yo creo que son como 3 millones o algo así. El feroés, que es muy interesante el caso de feroés porque pertenece a Dinamarca, son estas islas que están un poco más arriba de Reino Unido. El navajo, que sería la de los indios de Arizona y Texas, pues también, y luego ya lenguas muy, muy pequeñas en peligro de extinción, que sería como un 40%, o sea, muchísimas. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? Pues el dato que ya he dado, 7.151. Y bueno, dice esto que el 23 lenguas, más o menos, o sea, la mitad de la población mundial habla 23 lenguas. De esas 7.151. O sea, que el resto, la otra mitad, habla el resto. O sea, que hay comunidades muy multilingües y otras, pues menos, ¿no? Como es la nuestra, que hay mucha diferencia. Y por número de hablantes, el español, creo que lo ha mencionado también antes Esther, estaría en cuarto lugar. El primero sería el inglés, luego el chino mandarín, el hindi, el español y ya bajamos a francés, árabe, bengalí, ruso, portugués, urdu. Aquí quería destacar, claro, que busqué, el alemán está en el puesto 12 con 134 millones. De esos 134, 83 son de la República Federal, vamos, de Alemania. Y luego el japonés está en el puesto siguiente, en el 13, con 125 millones, que ahí son 125 millones los que viven en Japón, solo en Japón. Las lenguas con más hablantes nativos, porque eso es número de hablantes, lo que ellos consideran hablantes nativos y secundarios, que secundario no sería yo hablante de inglés, sino, por ejemplo, esta chica que he mencionado antes de Quebec, que su lengua materna es el francés, vive en Quebec, pero habla inglés perfectamente, porque está viendo la tele, el Estado está en inglés, o sea que eso sí estaría contabilizada como hablante de inglés, ¿no? Probablemente de inglés y de francés. No, pues ahora, hablantes nativos, la primera lengua es la del chino mandarín, y ahí estamos la segunda nosotros, la segunda, los españoles, España, el español. Y luego estaría el inglés y después el hindi, ¿no? He puesto ahí la cantidad de millones. Me ha llamado la atención porque yo siempre tenía en mi cabeza como un dato ya sistematizado que eran 1.300 millones de chinos. Y digo, uy, ha bajado a 920.000 en el dato este del 22. Entonces he pensado que, bueno, claro, cada vez hay más estudios de lengua. En China la población puede haber descendido, porque parece ser que ahora pues, la gente joven no tiene hijos, o sea, hay una política otra vez gubernamental para que tengan hijos y la gente no está por la labor, entonces puede haber descendido. Y luego en China también se hablan muchas más lenguas, está por ejemplo el cantonés, el wu, que tiene muchísimos millones de hablantes, entonces a lo mejor no está contabilizado y por eso ese descenso tan grande de los 1.300 a los 920 millones. Y luego como segunda lengua, o sea, pensando ya en hablantes de segunda lengua, pues estaría el primero el inglés, después el chino, después el hindi y ahí sí estamos nosotros los cuartos, ¿no? Que ya lo habíamos visto antes. Los países que más lenguas hablan, pues el primero ya lo había mencionado, Papúa Nueva Guinea, después Indonesia, Nigeria, India, los Estados Unidos, Australia, China, México, Camerún, Brasil. Nosotros estamos lejísimos, ¿no? Porque hemos dejado el número en Brasil con 238 lenguas, o sea que nosotros que hablamos, si contabilizan España, así como 4 lenguas, pues estamos muy, muy, muy lejos. Y vamos a ver el índice de importancia. Según la ONU, pues bueno, estas serían las lenguas, digamos, más de cultura y considera, ya he hablado antes de la economía y la política, para considerar cuáles son las lenguas más top, más internacionales, pues factores como la demografía, el número de hablantes, países en los que es oficial, que claro, por ejemplo el español es oficial en muchísimos países, ¿no? En 21 países, muchos países, el alemán sería en 3 o 4, no sé. El índice de desarrollo humano también es muy importante, ¿eh? El nivel educativo, la renta per cápita, la esperanza de vida, que ahí nosotros pues no estamos muy bien, no ya por España, sino por todo el continente hispanoamericano. O sea, el español no ha tenido la importancia que tiene ahora porque más de, no sé, casi todo el mundo hispanohablante era muy pobre. Y eso es un factor muy importante, ¿no? Puede tener más importancia el japonés que el español en ese sentido. La capacidad comercial, esto es fundamental.
La capacidad comercial, pues ahora mismo es que el inglés manda, ¿no? Porque nos venden todo en inglés. También es muy importante la tradición literaria y la tradición científica. Ahora nos impulsan mucho a hacer cosas de calidad para tener una visibilidad en español fuera de lo que es el mundo hispano. Pero claramente, una cultura, una lengua que no tiene tradición literaria, que no tiene textos escritos, acaba muriendo, acaba desapareciendo. De hecho, el español, antes he hablado de un poco, he hecho una visión así muy rápida y somera de la historia de las lenguas, desde el latín hasta las lenguas romances. Pues si los romanos, la caída del Imperio Romano es del siglo IV después de Cristo, nosotros no se puede hablar de español hasta el Mío Cid, que estamos hablando de 1140. Han pasado muchísimos siglos, ¿eh? O sea, hasta que no hay un texto escrito, no se empieza a decir que... ¿Cuándo nacen las literaturas romances, las lenguas romances en toda Europa? En la Edad Media. Estamos hablando del principio de la Edad Media. Pero que los romanos se fueron hace mucho tiempo. Pero como no hay texto escrito, no hay relevancia cultural. O sea, que la literatura es muy importante. Y luego también es importante el uso en contextos no nativos, porque por ejemplo aquí el japonés pues sí es muy potente porque son muy ricos, han tenido mucha influencia en la historia del mundo muchas veces, pero bueno, pues se habla en contexto japonés, ¿no? Ellos acaban aprendiendo inglés. Lo que está pasando con los chinos, pues bueno, si ellos van a aprender español o van a aprender inglés, pero si no nos tocará aprender chino, porque como salgan de allí se vengan todos, pues acabaríamos, o sea, así es como funciona lo de la expansión de las lenguas, ¿no? Todo depende de que el que manda es el que impone, y vamos a ver qué pasa. Y bueno, son más o menos los mismos parámetros de valoración los que he puesto aquí, pues el prestigio literario que he dicho, el número de la población de los países que la hablan, etcétera, etcétera, ¿no? El ranking por espacio mundial es interesante, ¿no? Porque en el inglés, por ejemplo, se habla en los 5 continentes y en 66 países. Esto es muy importante. Sin embargo, tenemos aquí el dato del español, que se habla solamente en 2 continentes, realmente, o sea, en Europa y en América, porque la representación, que lo vamos a ver después en Asia, es mínima, lo de las Filipinas, y en África también prácticamente es testimonial. Y luego tenemos lenguas, por ejemplo, de las que no hemos hablado, como es el portugués, que se habla en 2 continentes, igual que el español, y en 10 países, ¿no? En muchos países, porque el portugués, Francia, también Alemania, inglés, han tenido muchísima presencia en África que nosotros no hemos tenido. Entonces, en estos países hablan la lengua indígena, pero luego la comunicación cultural es en el francés africano, en el inglés africano, que no se entiende además difícilmente, ¿no? En muchos países, Camerún, Nigeria, Angola, bueno, Angola portugués. ¿Cuáles son las lenguas que más se estudian en Europa? Sin duda, el inglés, ¿no? Eso lo sabemos. Pero aquí el español va cobrando mucha fuerza. Está en segundo lugar según estos datos, ¿no? De la Unión Europea del 2019. En segundo lugar, por delante del francés y del alemán, algo que a mí me extraña. Estos son datos oficiales y entonces los creo, pero en mi experiencia me parece que se estudia mucho más el francés. Por ejemplo, en Inglaterra sigue teniendo muchísima importancia. El español ha cobrado fuerza más en estudios universitarios, pero no en primaria, secundaria. No tanto, pero vamos, si estos datos lo dicen, pues probablemente pues será así. Bueno, y fíjense en el ruso. Claro, la presencia del ruso en Europa. Ahora menos, pero durante muchísimo tiempo ha sido la lengua obligatoria de todas las repúblicas soviéticas. Entonces todavía la gente mayor, un checo mayor, se puede comunicar con un búlgaro en ruso. No lo hará porque lo odian, pero podría, ¿no? Y probablemente, pues, ahí hay también cuestiones ideológicas, obviamente, ¿no? A quien te invade y a qué tal, pues no te pones a estudiar su lengua, pero en su momento, pues fue la lengua de comunicación. Y he querido apuntar una frase que se hizo famosa de Muñoz Molina, que mencionó en 2007, creo, en un congreso, que dijo que el enemigo del español no es el inglés, sino que es la pobreza para su expansión. ¿Qué es la pobreza? Es muy interesante porque es una frase que se ha tomado de manera emblemática para mostrar el peso económico de la lengua, lo que he puesto ahí. La lengua como mercado, la lengua como soporte de la comunicación y de la creación,
y la lengua como idioma para el comercio, que es por lo que están luchando las autoridades ahora mismo. O sea, el español, esta expansión del español que estamos viviendo, el Instituto Cervantes, cómo los estados se interesan por español, es un comercio. Salamanca, la cantidad de estudiantes extranjeros que vienen aquí a estudiar español es una riqueza para la ciudad. Entonces es muy probable pues, que desde las autoridades, obviamente, pues, fomenten el español, no porque les interese exactamente la lengua, sino porque detrás de todo está la economía, ¿no? Como pasa siempre. Recogiendo lo que decía Muñoz Molina en ese congreso, encontré el discurso, dice: celebramos con euforia estadística los cientos de millones de hablantes que tiene nuestra lengua, pero no advertimos que falta mucho aún para que nuestras mejores creaciones alcancen la visibilidad que merecen los repertorios de la cultura universal, en los cuales tenemos una presencia muy limitada. En el mundo científico la presencia es limitadísima, la del español, a pesar de ser la segunda lengua con más hablantes nativos de español, ¿no? El enemigo del español no es el inglés, sino la pobreza. Lo que amenaza a la literatura y a los libros es la ignorancia y el abandono de la educación, no el Internet. Bueno, aquí pues la idea era de que hay tantísima pobreza en Hispanoamérica y reivindicaba eso, pero bueno, esto se ha tomado como la importancia de fomentar la lengua económicamente para que se produzca su difusión. De manera que en el informe de este año del Instituto Cervantes, que ha sido hace nada, donde hablaba el director Luis García Montero y bueno, técnicos del Instituto de la situación del español, estaban contentísimos porque decían que, a pesar de que claro, el número de estudiantes de español ha bajado con el tema de la pandemia, las restricciones de entrada en los países, hay negocios que han tenido que cerrar. Un dato muy interesante que apuntaban era la presencia del español en Estados Unidos, que antes era un grupo, hace un par de décadas o tres, desprestigiado, o sea, todos los chicanos que emigraban, especialmente de México principalmente, a trabajar allí, pero sin embargo ahora era un grupo potentísimo, en general el grupo de hispanohablantes, potentísimo económicamente, de manera que su economía, el dato era, no recuerdo las cifras, que su economía era superior como grupo, muy superior al PIB español. Entonces eso era un dato muy interesante, porque en el momento que un grupo de una comunidad lingüística sube económicamente, salta a la política, empieza a tener presencia en todas las instituciones y se le da prestigio a esa cultura y a esa lengua de ese grupo, ¿no? Detrás de todo, que era el lema de esta parte que estoy explicando, está el dinero. Entonces, en ese cuadro que he puesto ahí, que son datos más antiguos, pues sí se ve cómo el poder de compra hispano en Estados Unidos va aumentando en porcentaje, o sea, cómo se han ido haciendo pues de 5 al 6,8, al 8,9, al 9,9, era algo minoritario frente al grupo no hispano, mucho más potentes los judíos, los irlandeses, ya pues estadounidenses de varias generaciones, pero ahora ha cobrado bastante fuerza, porque económicamente pues ha sido así. Y bueno, lo que decía, el español como negocio, pues el español como lengua extranjera en todo el mundo, la difusión que tiene que hacer un país como España y que hace es el Instituto Cervantes, monta institutos de gran prestigio que mueven muchísimo dinero para hacer conferencias como esta, difundir la cultura fuera de España. Los institutos Cervantes en Europa están en todo el mundo, yo conozco alguno de Europa, pues están en el mejor sitio, pues eso es una manera de darle una visibilidad a la cultura española fuera de nuestra comunidad. Y detrás de todo esto es un negocio, claro. En Salamanca nosotros lo entendemos muy bien porque aquí tenemos muchísimos negocios que dependen de los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar español, ¿no? Los congresos, el congreso este que se va a hacer ahora en Arequipa, en Perú, en el 2023, los congresos internacionales de la lengua española, bueno, va el rey, con decir eso, ¿no? A la inauguración, todas las autoridades, son congresos políticos donde yo puedo ir a hacer una ponencia de 20 minutos y esto es el relleno de las múltiples comunicaciones que hay, pero es un conclave de autoridades y de gente que va a hacer negocios, ¿no? O sea, el rey va para darle una visibilidad y un poder, un estatus al Congreso.
Las editoriales españolas, a mí también me llama mucho la atención porque seguimos vendiéndoles todos los libros y toda la cultura a estos países hispanohablantes. Dependen mucho de nosotros culturalmente. Aquí en Salamanca tenemos muchos doctorandos hispanoamericanos porque no hay doctores en las universidades suyas de origen que les puedan dirigir la tesis. Y claro, vienen aquí, se quedan aquí, necesitan buscar alojamiento, comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a través del mundo cultural. Y bueno, he puesto estas dos fotos, en concreto es el presidente de, no sé si sigue siendo, creo que sí, el presidente de Ecuador y que vino a Salamanca, yo por eso lo he reconocido porque lo vi en una ocasión, y un chino haciendo una presa. Yo ahora tengo una estudiante que ha estudiado estuvo me parece que en Guayaquil, en Ecuador, que fue como una estudiante china, que fue como intérprete de su empresa, intérprete de español y chino, porque estaban haciendo, pues no sé si era una presa, un aeropuerto, otra que conocí también en Guinea, esa estaba haciendo el aeropuerto, esta no sé qué, bueno, es una obra civil, ¿no?, en el país. Es decir, que los chinos van a Hispanoamérica a hacer negocios, entonces es una manera también de, pues necesitan traductores y necesitan aprender español. Bueno, pues un poco así en conclusión, el inglés sería la lengua que más superficie ocupa, un 30%, lengua franca, franca es de comunicación, o sea, a cualquier país que vayamos hablamos inglés y nos podemos comunicar, ¿no? Por eso es lengua franca, te puedes comunicar con cualquier persona de cualquier cultura en inglés porque todo el mundo sabe un poquito de inglés. Es la lengua de la producción científica, sin ninguna duda, y la lengua mayoritaria en toda la información que encontramos hoy día en Internet, que es la principal fuente de conocimiento y el medio de comunicación de masas más potente en la actualidad. Luego tenemos el caso del chino, el árabe, el portugués, el hindi, que tienen, bueno, el chino va cobrando mucha fuerza, tiene muchos hablantes, pero bueno, ahí están, de momento no todo el mundo aprende chino, poca gente aprende chino. Luego el francés, que ha sido una lengua oficial de cultura hasta hace bien poco y todavía se sigue manteniendo, el alemán, el italiano, bueno. El italiano a lo mejor en ámbitos, alguien que estudie arte, que quiera ser cantante de ópera, pues necesita, ¿no?, estudiar italiano. El ruso, que ha tenido mucha extensión, y el japonés y el sueco, también lenguas fuertes, pero que fuertes porque los países son potentes económicamente, pero no con mucha expansión fuera de los países de origen. Por ejemplo, en Suecia todo el mundo tiene asumido que hablan perfectamente inglés, entonces todos los que vamos allí, tú puedes estar un año en Suecia, un mes, no necesitas para nada hablar sueco. Yo estuve 3 meses hace nada en Holanda y ni una palabra de holandés. O sea, te diriges en inglés a cualquier persona, en el supermercado, en todo lo que necesitas. Entonces, bueno, son bilingües. Y en el caso del español, resumiendo, datos positivos. Datos positivos, el demográfico, la presencia en Estados Unidos, es la segunda lengua extranjera, va creciendo en Internet y en organismos internacionales, y datos que no son tan buenos. Pues no tiene presencia en los 5 continentes, los datos económicos tampoco son muy buenos y muy poca presencia en el ámbito científico. Volvemos a lo mismo, hay lenguas más importantes que otras y vamos a ver muy rápidamente, les cuento un poquillo del español y sus variedades, ¿no? Entramos en esta última parte de la exposición. Bueno, pues el español se habla en 19 repúblicas hispanoamericanas o iberoamericanas, tiene una gran extensión y es muy curioso porque son países contiguos, ¿no? Se ve muy bien en el mapa. Tiene una gran continuidad, cosa que no pasa con otras lenguas. El mismo inglés lo tenemos en Estados Unidos, Canadá, pero salta a Inglaterra, Oceanía, ¿no?, Australia. Aquí hay una continuidad inmensa. Y es curioso también el dato porque el 90% de la población habla español. Hablan muchas más lenguas, pero también español. Prácticamente toda la población habla español. A ver, bueno, en África, la presencia en África, Ceuta y Melilla, ¿no? Y he puesto ahí también Guinea, el tema de Guinea. Y luego, pues enclaves en Filipinas, que bueno, está aquí, ¿no?, en el mapa. Son testimoniales hoy día. Es una lengua que se llama pluricéntrica, esto es muy curioso, porque he puesto ahí el dato, de 133.000 vocablos del habla de Madrid, este estudioso vio que el 99,9%, o sea, prácticamente todo, eran comunes en México. Es decir, el español de aquí y el de México y el de Panamá, es que es muy, muy parecido, es parecidísimo. Eso es curioso, ¿no? Estamos muy lejos
Y en el mismo continente americano, es contiguo, pero Chile está muy lejos de México y se parece muchísimo. Es bastante uniforme el español. Notamos apreciaciones más bien fonéticas, pero no léxicas, que son las más determinantes, ni morfológicas y para nada sintácticas, prácticamente nada, algo el argentino, muy poquito, ¿no? El argentino lo diferenciamos más por el bostenés, tiene alguna cosa, ¿no?, de carácter morfológico sintáctico, pero y luego el léxico, cualquier variedad tiene un poco de léxico específico, pero el léxico común es muy, muy parecido y nos entendemos perfectamente. ¿No? Pues eso es una curiosidad de esta lengua. Lo que suelen hacer, he puesto ahí lo de Disney, por ejemplo, como hay variedades fonéticas tan distintas, pues claro, los que quieren vender suelen hacer pues, una variedad más o menos híbrida para poder vender igual en Colombia que en Chile, porque no van a hacer un doblaje para cada uno de los países, ¿no? Entonces eso se hace. Para Harry Potter, por ejemplo, pues también hicieron 3 traducciones, porque claro, nosotros todavía, yo creo, existe así un poco en la comunidad de aquí, de española, cuando oímos una película con doblaje hispanoamericano, no lo sentimos tan nuestro, ¿no? Entonces, claro, como eso lo saben los que lo venden, pues Hollywood claramente quiere vender y vende aquí la española y luego algo híbrida porque no va a hacer una para cada país, ¿no? Pero con que haga 3, como lo de Harry Potter, va bien. Entra en el Caribe, pues ala, todo el Caribe. En la zona de los Andes, pues para todo, Venezuela, Colombia, ¿no? Porque se parecen bastante las variedades del español. Y bueno, el español de los medios de comunicación ya sabemos que es neutro, pero también pasa aquí. O sea, los locutores que vemos en la televisión pueden ser catalanes y los del telediario no tienen ningún acento, ¿no? Es bastante habitual, ¿no?, que hacer que se pierdan los acentos y tener uno neutro para no identificar. Vuelvo al tema del principio, lo importante que es lengua e identidad, porque a lo mejor hay gente a la que le molesta, le molesta, entre comillas también, pero que bueno, no te gusta la variedad andaluza o el español. Entonces, como eso se sabe y estamos en un medio común, pues el locutor pues, tiene que perder el acento, una variedad neutra. Y luego las academias de la lengua pues han cambiado también su ideología. Antes el lema de la Real Academia Española era limpia, fija y da esplendor, era mucho más normativa, decía lo que está bien y lo que está mal, y ahora el lema ha cambiado absolutamente, porque ahora se dice, bueno, una estirpe, una lengua, un destino, pensando en esta unión de todas las academias de todos los países hispanohablantes, pero además intenta no ser normativa, sino registrar lo que se usa. Lo que pasa que lo etiqueta. Por ejemplo, yo digo, no sé, como dice la gente, cloqueta, entonces eso lo registra como coloquial, por ejemplo, o incluso vulgar lo puede etiquetar, pero no es que esté mal dicho. O sea, yo lo puedo decir así en mi casa, me entienden todos y es como lo hemos dicho siempre y no pasa nada. Pues igual en cuanto a las variedades de carácter diatópico. Registra, bueno, las de diatópicos que están obligadas, es decir, coche, carro y coche, ¿no? O auto, porque es una palabra común. Pero bueno, es como ha cambiado. Y a partir de estas academias también, pues al final, como siempre, hay una parte de negocio, claro. Hacen diccionarios, hacen libros, hacen mucha divulgación cultural como un producto de consumo más de la sociedad del bienestar en que estamos viviendo, ¿no? Con carácter expansivo, pero detrás siempre pues, hay un filón económico que es muy interesante. ¿Es fácil el español? ¿Por qué es tan homogéneo en estos países? Hombre, pues tiene solamente 5 vocales, que son... No es que sea... O sea, para mí ha sido tan fácil aprender español como para el chino aprender chino, o para el francés que tiene muchas vocales, o para el inglés. O sea, para cualquier nativo la lengua suya es igual de fácil. La cuestión es que luego para aprender una segunda lengua, si el sistema está muy simplificado, es decir, si cuando decimos los eslavos que bien hablan español, ¿no? Claro, si tienen las 5 vocales nuestras más muchas más, pero estas 5 las comparten en su sistema, pues lo dicen perfectamente. Sin embargo, un inglés no habla también español, se nota mucho en las vocales, porque a pesar de que ellos tienen más, como no tienen las nuestras 5 iguales, pues se les va el acento, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que tendemos a hacerlo, a españolizarlo. Pero como segunda lengua, como lengua materna son todas iguales de sencillas. Entonces nuestro sistema vocálico sí es bastante simple, muy simple. El sistema consonántico es compartido porque, por ejemplo, el seseo pues, no tiene ninguna dificultad de comprensión. O sea, yo digo zapato, pero zapato, como la S existe en mi sistema también, no es compartido, ¿no? Que yo no diga zapato, o sea, no lo digo en esa palabra, porque en esa palabra no, pero podía decir, digo sapo. O sea, que es compartido y no hay ningún problema. Y el léxico patrimonial el fundamental es compartido en todas las variedades del español y la sintaxis elemental es la misma.
De manera que, bueno, pues tenemos, esto hace que el grado de comunicatividad entre todos los países sea muy grande. Es decir, nosotros nos comunicamos perfectamente, lingüísticamente, con cualquier hispanohablante. No nos entendemos a veces por cuestiones culturales, y vuelvo al tema de la identidad. Es decir, que para mí, ¿vienes ahora? Que te diga que sí, ¿no? Para mí ahora es ahora. O dentro de un ratito, vamos, un cuarto de hora. Pero para él ahora puede ser pues, dentro de un mes o nunca. Entonces hay muchas cuestiones culturales que hacen que seamos distintos y no nos entendamos, pero no por la cuestión de lengua. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Porque la cuestión de lengua es igual, ¿no? Y bueno, un tema también que he puesto ahí, demografía en constante expansión, se le da mucha importancia, ahora cuando oía estaba viendo el vídeo de este informe del Cervantes de hace 20 días, le dan tanta importancia a la expansión. Como ha habido tantísima emigración de españoles por todo el mundo, pues se van creando comunidades de españoles, pues estudiantes que van a China, que están en Pekín, ¿no? Pues se juntan entre ellos y bueno, eso también lo consideran expansión y consideran datos positivos, que hay muchos españoles por ahí. Y bueno, aquí quería mencionar simplemente, he puesto esta diapositiva o esta, para mostrar, mire de dónde vienen las flechas, cómo las variedades del español de América se parecen muchísimo más a las del sur de la península. Por el mismo motivo que he dicho antes, de lo de Lérida, que fueron los que emigraron que es la zona más campesina de Cataluña, ¿no? Los que emigraron a Valencia, o el latín de los romanos que vinieron aquí se parece mucho más a lo que son los dialectos suditálicos, porque también la emigración de los romanos en aquel momento, romanos me refiero al Imperio Romano, que vinieron de Italia, de la península itálica a la península ibérica, procedían principalmente del sur. ¿Por qué motivo? Porque siempre quien se marcha de su casa, y sobre todo sabiendo en aquella época que uno se marchaba para no volver, pues la gente que tiene necesidad, ¿no? Y deja los suyos para irse a hacer las Américas. Entonces procedían principalmente o básicamente de Extremadura para abajo, entonces las variedades son más parecidas. Se engloba todo, de hecho, como variedades meridionales del español, de Plasencia para abajo, vamos. Y bueno, pues se habla como de varios grupos, esto es por hacer para que tengan así una idea global, he puesto aquí, por una parte lo que sería México y Centroamérica, por otra parte el Caribe, por otra parte la zona andina, también se habla del chileno, que es un poco particular, y luego la zona rioplatense, donde estaría Argentina y Uruguay. Y bueno, tengo muchísimos datos, no sé si extenderme mucho más. Me han dicho que puedo estar hasta las 7 y luego, si me van a hacer preguntas, me extiendo un poquitito, como 10 minutos, y dejo para que me pregunten si les parece, ¿no? Porque tengo tantos datos, así voy resumiendo. A ver, me voy a sentar ahora para ir un poco más deprisa con las diapositivas y así voy. ¿Se oye por aquí? ¿Se oye? Vale, perfecto. A lo mejor mejor. Bueno, pues a ver, en la zona esta del Caribe, he puesto ahí para que vean la homogeneidad dentro de la diversidad, porque estamos hablando de, en esas islas, por ejemplo, pues Haití, donde tienen el francés, el criollo haitiano, en Jamaica se habla inglés, Belice, pues un inglés, pero el castellano es la lengua más hablada, en las Bahamas está el inglés. Bueno, esto ya lo hemos hablado. En España se habla, para así, un dato muy fácil de recordar, está el castellano, y luego serían las hablas de transición, que serían pues, Extremadura, Castilla-La Mancha, por ejemplo en Ávila, la Extremadura de Ávila que llaman, la del Valle del Tietar, ¿no? Que ya se parece más al habla de Talavera de Toledo, es una habla de transición, castellano-manchego, y por la parte ya del litoral, el murciano, para luego englobar todo el andaluz, que claro, como son muchos, pues también tiene un estatus más consolidado, aunque también hay dos, el oriental y el occidental está bastante definido, y el canario, ¿vale? Esas serían las variedades meridionales del castellano, así englobando en general, que se parecen mucho más, como ya he dicho, a las variedades de América. En España tenemos lenguas en contacto, por ejemplo, ya las 3 que existen más en la península, y luego Ceuta Melilla, por supuesto, con el árabe. En América hay muchísimas lenguas coloniales occidentales, inglés, portugués, las Guayanas, Brasil, ¿no? Y hay muchas lenguas indígenas. En Guinea se habla también francés y las lenguas indígenas, y en Filipinas el tagalo y el inglés. Ya he dicho antes que era testimonial. De esta diapositiva quiero destacar el tema de los indigenismos, que son palabras
llamamos indigenismos a palabras que están insertadas ya, o sea, totalmente en el castellano, pero que proceden de la época de Colón, ¿no? Por ejemplo, pues son normal patata, maíz, porque son productos que vinieron de allí, entonces viene el producto y viene la palabra, ¿no? Viene la palabra. Y bueno, muchas más que están ahí, cacique, tabaco, tal. Y luego el concepto que a lo mejor no conocen de pidgin y criollo, que es muy interesante. O sea, como en muchas zonas, en todas estas zonas, sobre todo en el Caribe, donde hubo un momento que vinieron todos los negros africanos que traían en el mercado de esclavitud hacia Estados Unidos, muchos pararon en estas zonas, bueno, una ruta comercial que fue muy, muy potente, ¿no? Ya después en el siglo XVI, XVII, hasta el siglo XX. Entonces, en todo ese periodo, pues en las zonas estas de mercado se generan lenguas lenguas comerciales, como lenguas francas, pero son lenguas de mezcla. Esos son los pidgin y criollos. O sea, la definición sería que viene un africano y yo hablo español, entonces mezclamos las lenguas, hay palabras que las decimos en su lengua, otras en la mía, a veces desvirtuamos, pero al final eso se consolida como una lengua, porque ya siempre nos entendemos así, con esa mezcla de lenguas. Eso es un pidgin. Y cuando yo esa lengua empiezo a enseñársela a mis hijos, se convierte en un criollo, en una lengua con un estatus como es el español actualmente. Entonces hay lenguas representativas como es el papiamento, muy interesante, o el palenquero, que son lenguas criollos. En Puerto Rico, pues es un estado de Estados Unidos. En México, que son 130 millones, son muchísimos, ¿no? Y se hablan muchas lenguas. Es el país con más hispanohablantes. México, claro, países de contrastes. Tenemos esto y tenemos esto, ¿no? Y solamente Ciudad de México pues tiene el área metropolitana unos 20 millones de personas, que España somos 40 y algo, la mitad de nuestra población en una ciudad. Centroamérica, pues hay muchísimos criollos, es muy rico idiomáticamente. Y luego en América del Sur, pues tenemos ahí Brasil, por ejemplo, el caso de Brasil es interesante porque es portugués, pero con el tema de Mercosur está rodeado de hispanos, de países hispanos, con lo cual necesita hablar español para su comercio y sus negocios, ¿no? Entonces muchos estudian español y ha habido un momento en que una ley en el 2005 que ha sido obligatorio por una cuestión comercial pactada políticamente el que todas las escuelas ofrezcan español, como el inglés, con lo cual se estudia muchísimo español. Y luego tenemos el término portuñol, igual que existe Spanglish, que lo habrán oído, que son también lenguas de estas que son mezclas, pero que no salen del ámbito cotidiano. Bueno, en Bolivia, Colombia, no me voy a parar porque el tema de las lenguas indígenas es rico. El tema de Paraguay sí es interesante también porque es el país que presenta el porcentaje más bajo de hablantes de español, el 70%, cuando en el resto de países el 90% habla español. No sé si he mencionado el tema de los resguardos, que es muy interesante. La foto de los Nantri que puse al principio con la identidad, estos indígenas, es un resguardo. O sea, hay zonas todavía en los Andes, en el altiplano, zonas de peor acceso por la orografía, donde hay poblados que siguen viviendo como antiguamente. Eso es lo que llaman resguardos y ahora se protegen mucho políticamente. De hecho, llevan a maestros o forman a maestros para que les enseñen a escribir en esa lengua a los niños y que no se pierda la lengua, ¿no? Y eso solamente se hace con dinero desde el Estado dominante en el país que habla en español. La emigración a Estados Unidos ya lo he comentado. Bueno, pues si vemos simplemente ver la toponimia de California o de Florida, está llena de topónimos en castellano, ¿no? Pues la presencia de los españoles ahí es pues, desde el siglo XVIII muy grande. Y bueno, pues sobre todo los de Florida, que eran estos exiliados, cubanos, ricos, tal, pues han sido muy potentes económicamente, pero por lo que se ve ahora, como he dicho antes, la comunidad hispana en general, no solamente puertorriqueños, sino también probablemente pues, procedentes de México que han podido prosperar a base de trabajo, pues han logrado que la economía del grupo hispano sea fuerte dentro de los Estados Unidos. El tema, simplemente ya estoy acabando, de verdad, el tema del bilingüismo y la diglosia, que no sé si lo han oído. O sea, lo del bilingüismo parece que es pues, hablar dos lenguas, ¿no? Bilingüismo es hablar dos lenguas con un gran dominio. Esto es muy difícil, el bilingüismo absoluto, o sea, ¿quién puede hablar dos lenguas al mismo nivel? Voy a poner el ejemplo de un español que se va a vivir a París, se casa en París, tiene hijos, a sus hijos les habla en español en casa,
Los niños, la lengua materna, la primera que hablan es el español, pero empiezan a ir al colegio y aprenden francés. Al final, la lengua de escolarización va a ser la primera lengua de ese niño, porque el niño va a dominar mucho mejor el francés que el español, porque el español, aunque su madre, su padre sigan hablando español en casa, va a ser un español relegado al ámbito doméstico. Y cuando más aprendemos vocabulario, pensamiento, ideología, todo eso es la educación, es la escuela. Por eso la educación es tan importante en los pueblos, es un motor potentísimo de formación, ¿no? De personalidad social, ideológico en todos los sentidos. Entonces, esos niños van al final a hablar mucho mejor francés que castellano. ¿Se pueden considerar bilingües? Pues probablemente sí, porque van a venir aquí en verano y pueden hablar con la abuela y, bueno, pues se manejan. Probablemente tengan acento, y se les note que no son españoles de aquí, de Salamanca, sino tienen un poquillo de acento de francés porque hay una lengua por encima de la otra. Pero luego tenemos comunidades, por ejemplo, dentro de España, para explicar lo de la diglosia, que a lo mejor se entiende mejor, comunidades como la catalana es bastante bilingüe, o era bastante bilingüe con gente de mi edad, donde todavía se estudiaba mucho castellano. Ahora ya probablemente no, hay un dominio muy grande del catalán sobre el castellano, y bueno, dicen que consumen mucha tele, que es de lo que se quejan ellos, que todavía no hay suficientes programas para que esté todo en catalán, y bueno, todavía son bilingües y probablemente también los niños manejan en castellano, ¿no? Ya también con una diferencia, como igual que la del francés que ponía antes, ¿no? Pero siempre en la comunidad bilingüe de Cataluña, el catalán, y hablo de la época de Franco, siempre tuvo bastante prestigio, a pesar de que estuviera prohibido y todo esto que dicen, porque la burguesía catalana hablaba catalán, y el que venía de fuera a trabajar hablaba castellano. O sea, el conductor de autobús hablaba castellano, ¿no? Toda la inmigración, bueno, y se ve políticamente, donde ganan cada uno de los partidos, ¿no? Por las zonas, etcétera, etcétera. Esto es una situación de bilingüismo. La situación de diglosia es la típica, la antigua, porque ya también ha cambiado esto, en Galicia, donde el gallego se seguía hablando en los pueblos, ¿no? Sin embargo, la lengua de la administración era también el castellano, igual que pasaba en Cataluña, hablo ya de épocas pretéritas, pero estaba muy bien considerado el castellano. De hecho, el gallego se sentía como inferior hablando gallego, y yo he conocido casos de gente de mi edad donde la madre hablaba en gallego, pero decía, no, voy a hablar en castellano. O sea, hubo un momento, hablo en castellano porque quiero que mi hijo estudie y porque hay una situación, la de diglosia es como que una lengua está claramente considerada por encima de la otra. Y eso hace que al final, lo que hemos vivido en Galicia, no sé si aquí hay algún gallego, pero yo he vivido que, pues, o sea, yo lo he visto, en las Navidades cuando salen los de los percebes no se les entiende, y cuando habla el político se le entiende todo. O sea, parece que está hablando como castellano con alguna cosa gallega, ¿no? Esa es la diferencia. Y en catalán no pasa eso. ¿Por qué? Porque ellos han vivido muchísimos tiempos, décadas de diglosia. Y entonces ahora han tenido que hacer una coine, enseñarlo en la escuela, y está muy castellanizada el gallego, ¿no? Salvo el del pueblo de toda la vida. ¿Entendido los conceptos? Que voy acabando, de verdad, el Spanglish ya lo he dicho, el tema del llanito en Gibraltar es interesantísimo, pero no puedo hablar. Y bueno, pues el tema de África, Marruecos, la jaquetía también, esto es interesante, que aquí se fueron los judíos que con el Tratado de Expulsión en 1492 se fueron de España y fue la diáspora, se extendieron pues por todo el norte de África, pues también como una comunidad que tiene una cultura bastante hermética y muy definida, se autodefinen como grupo, pues no perdieron su lengua, y todavía hay gente que habla con ese español que se hablaba aquí, con el del Lazarillo. Mantiene esa lengua, y esa lengua se llama, es el sefardí o jaquetía, que es el nombre que recibe en estos puntos que he señalado de África. El tema de Guinea es súper opaco, porque como tienen el sistema político que tienen, pues hubo un momento en que se prohibió, los topónimos Fernando Po, Santa Isabel, saben que todos cambiaron, ¿no? Ahora tienen nombres Fang, que es la etnia mayoritaria, y bueno, pues no sé cómo está exactamente la situación, es muy difícil saberse porque no se conocen, no hay datos públicos de los índices de alfabetización. Y luego nada, en Filipinas nada, pues queda ahí concentrado en una gente que me imagino ya muy mayor, procedente del mundo de la diplomacia, tal de aquellos tiempos, pero nada, es un resto casi pues nada, poco significativo. Y bueno, para finalizar, que aquí ha venido también mucha gente, ¿no? De muchos países. Hemos vivido en las últimas décadas pues muchísima inmigración de distintos países hispanoamericanos, también del mundo eslavo, de Rumanía. Digo eslavo y meto a Rumanía, eso saben que está mal, ¿no? O sea,
es una lengua romance, pero bueno, están rodeados de pueblos eslavos, gente que ha venido del este de Europa y nada más. Estas dos fotos eran pues cómo iba la gente, cómo salía de España antes y cómo se salía ahora. Podemos hablar de una diáspora, no sé si de todos los países a todos los países, desde luego de España, muchísima gente joven, ¿no? Esto es lo que oímos constantemente en las noticias, por muchas razones. Y luego, ¿es fácil o no es fácil el español frente a otras lenguas? Quiero acabar ya con esta frase diciendo pues, que este libro a mí me impresionó, me gustó muchísimo. Tiene una visión científica de la importancia que tienen las lenguas, una visión desde Darwin, y entendí muchas cosas leyendo este libro, que se llama La dignidad e igualdad de las lenguas. Viene a decir, resumiendo, que no hay lenguas ni modalidades de lenguas superiores ni inferiores y que la prelación de excelencia de las lenguas y de las variedades lingüísticas no tiene ninguna base científica. Pongo un ejemplo claramente. Puede que el español tenga mucho más vocabulario que una lengua indígena que se hable en el altiplano boliviano, ¿no? Pero ¿eso quiere decir que es más rica? Pues no, porque probablemente el señor que vive allí tiene el vocabulario que necesita para su vida, como el que tengo yo para la mía. Y me puedo salir de lo que es una variedad diatópica, que sería una variedad de lengua determinada por la zona geográfica donde uno vive, y me voy a una variedad diastrática, profesional. O sea, yo puedo hablar, mi variedad es más rica que la de un albañil. Probablemente yo tenga mucho más vocabulario, yo escribo libros, artículos, pero es que es mi trabajo. O sea, él no necesita hablar así, porque él no va a dar una charla aquí, ¿no? Él necesita pues manejarse en su mundo. Entonces, ¿eso es más importante? No hay nada que sea más importante. Nada, no hay ninguna evidencia científica. Y la idea de Darwin me gustó mucho porque lo explica con la teoría de la evolución, cómo nos hemos ido adaptando, ¿no? El ser humano ha ido cambiando, bueno, los seres vivos han ido cambiando, adaptándose a su medio. Pues igual con las lenguas, uno usa y tiene lo que necesita y no hay nada que esté por encima de nada, nadie por encima de nadie. Con lo cual, mi lengua es mi identidad. Pues claro, ¿no? Habíamos empezado así y les doy las gracias por haberme aguantado durante 1 hora y 10 minutos. No sé si es muy tarde y quieren preguntar algo que pueda responder, porque aquí hay un montón de datos, yo no sé, yo esto lo he leído, pero no sé tanto. Bueno, pues lo primero, hacer, no una precisión, pero sí un comentario acerca de algo que han repetido pues, muchos de nuestros insignes escritores, entre ellos pues, desde Ortega, Chueca Goitia, que dicen que España ha dado 3 elementos de cohesión en el mundo americano, que son la lengua, la religión y la arquitectura. El barroco hispanoamericano es mucho más barroco español que el barroco español en sí. Eso por un lado. Y luego por otro, una pregunta. Yo recuerdo hace 50 años que gran parte de la producción, sobre todo, digamos, científica, cultural, que se vendía en España venía de Argentina, es decir, de editoriales argentinas. No sé si fue por motivo de la dictadura en España, que la producción científica se hizo allí, pero fue así. ¿Qué ha pasado con eso? Porque usted ha repetido ahora que la gran producción literaria y sobre todo pues, científica se publica en España, no. Yo me refiero al mundo editorial, sobre todo libros de texto, que es el más potente, para que enseñen en las escuelas. Los libros de geografía, de tal, se hacen aquí. Las editoriales están montadas para vender en el mundo hispanohablante, más que allí. Pero luego ellos en literatura, por ejemplo, la literatura hispanoamericana es un boom en los años 80, 90, ha dado muchos premios Nobel y ha tenido muchísima difusión. Pues eso, García Márquez, Vargas Llosa, que luego acaban afincándose en París, en Madrid, ¿no? Luego viven aquí, pero proceden de allí. Entonces haya habido un impacto grandísimo y han dado a conocer su mundo. Ahora, por ejemplo, están con lo del Congreso de Arequipa, que es donde nació Vargas Llosa. Y Vargas Llosa va con la Preisler y encima. O sea, es que es una historia, es muy comercial.
No sé, allí también habrá editoriales. O sea, yo lo que conozco, que solo conozco desde el ámbito científico en el que yo me muevo, es que se vende muchísimo en Hispanoamérica. Nosotros vendemos muchísimo, claro, yo más en el mundo universitario, pero también en el de libro de texto escolar también he conocido. No, son de aquí, que luego hacen el mundo allí. Las universidades, habrán oído, pues la Universidad de Salamanca tiene muchísimos contactos con Hispanoamérica, que es un negocio. Hay un montón de másteres, de títulos propios. En Derecho, porque ellos luego venden, ellos van allí, por ejemplo, el año pasado conocí a unos chicos que habían venido a hacer un curso aquí de Derecho de 15 días y habían pagado 800 euros. O sea, para mí era, porque allí hay también mucha gente con mucho dinero, hay muchas diferencias. Entonces van allí y luego ponen el título de Salamanca en la pared de su despacho. Como lo de los DELE, los diplomas de español, lo hacen en una academia aquí, dicen en el Instituto Cervantes, que es un sello de calidad. De sobra sabe el Instituto Cervantes que está haciendo negocio con eso. Está acreditando academias para que den a la gente un título de español de una semana y ya digan, soy español, tengo ese título de una semana, soy profesor de español en el Instituto Cervantes. Porque si dices en la academia no sé qué de Salamanca, que nadie la conoce, pero en el Cervantes. Es así. Entonces, se hace negocio con el mundo hispanohablante. Y un apunte muy interesante que ha hecho, el tema de la religión, de la cultura, que no lo he introducido, pero efectivamente la religión es muy importante como sustrato cultural de los pueblos. Ahora pues sabemos lo que está pasando en España con el cristianismo, la religión católica. Sin embargo, todos compartimos el sustrato de una religión católica y nos diferenciamos mucho de los musulmanes o de los chinos, mucho culturalmente. O sea, el sustrato es algo que no tiene que ver con que yo vaya a misa y sea religiosa o creyente, está en mi cultura. Y, por ejemplo, hay cosas claras, que no sé si eso también está cambiando con la globalización, como el tema, que yo siempre he pensado que tenía que ver con la religión, el tema del individualismo o la comunidad. Por ejemplo, los españoles tendemos a ser muy gregarios, a hacer muchas cosas en grupo, nos importa mucho lo que digan los demás. Hacemos cosas que decidimos, pues salimos esta tarde, oye, ¿a qué bar vamos? ¿Tú a cuál quieres? Pues vamos a esta, hay veces que estamos incluso en decir, a este, bueno, donde tú quieras o tal. Tenemos esa manera de actuar porque a nosotros nos han educado de alguna manera, no es que me lo hayan dicho a mí directamente, lo he visto en mi sociedad, mis padres lo vieron, etcétera, etcétera, en que nuestra religión es comunitaria, la fe católica es comunitaria, ¿no? La fe protestante es individual. Ellos, de hecho, no tienen ni que ir a misa los domingos, van cuando quieran, su relación con Dios es personal y rezo cuando me viene bien, ¿no? Entonces, ellos son individualistas absolutamente. Yo cuando empecé a salir fuera, siendo joven, me refiero a Europa, pues me daba cuenta de que había cosas claramente de individualismo que ahora estoy viendo en los jóvenes de aquí también, ¿eh? Y claro, decía, bueno, y ellos son los ricos, pero yo no lo concibo. O sea, que me digan, ¿cuál es tu programa hoy? Y yo, ¿cuál es mi programa? ¿Qué hacemos hoy? ¿No? Sería mi pregunta. Bueno, pues eso es un sustrato religioso, estoy absolutamente convencida. Y es cultural, independientemente de que uno crea o no crea, pero la religión es muy importante. Una pregunta solo, has nombrado el gallego, el catalán, el vasco incluso, pero el asturiano también tiene su propio... A ver, el tema del asturiano sería el asturleonés. Cuando he hablado de los dialectos hispánicos, viene también directamente del latín, ¿no? Más o menos se perdió. Claro, aquí no habrá ningún asturiano, pero está subiendo mucho porque en todos los pueblos estamos viviendo la cuestión de la globalización por una parte, ¿no? Pero también la cuestión de identidad. Entonces aquí cada pueblo reivindica su patria. Y entonces ahora hay una academia de la lengua asturiana y bueno, pues sí, pero ahí tienen que hacer un gran esfuerzo, porque cuando la gente no lo habla o lo habla muy poquito, es recordar. Y entre los políticos y entre la gente que lo va a manejar, hacer una coiné y empezar a hacer libros y a venderlo y a dar dinero. O sea, yo voy a publicar en asturiano, pues a mí me pagan el libro. Yo canto en asturiano, a mí me lo pagan. Eso es así como se hace, porque es que si no, no hay difusión. Y eso se empieza a hacer, y luego yo ya pues soy política y veo que vivo bien y que estoy trabajando ahí y qué tal, pues difundo. Es así como esa es la fuerza. Claro, esa es la historia. Entonces ahora es como se hace. Entonces la gente cuenta situaciones, se cuenta lo típico de Cataluña o de si los países catalanoparlantes o las regiones estas catalanoparlantes, pues que vas allí y no te quieren hablar en la lengua
Y bueno, pues ellos dicen que es que, pues oye, si vas a estar, desde luego si vas a estar aquí, pues aprende. Y parece que detrás de eso, dice, quizás si no hay un empeño, la gente no lo hubiera hecho, no lo sé. Pero no estoy justificando nada, simplemente estoy diciendo que es una fuerza natural, ¿no? O sea, que se intenta de alguna manera por imposición, porque a lo mejor de manera natural pues se extingue, ¿no? Entonces, pues desde los organismos los que han hecho eso, o sea, en Cataluña han metido muchísimo dinero, y además lo estamos viendo, ¿no? Cómo se juega en la política. Cualquier gobierno que venga hace eso. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque le gusta? No, porque es que si no, no me mantengo aquí, y es lo que yo quiero salvar mi puesto. Es así, esto es un rollo, y no sé por qué digo estas cosas, pero que esa es la historia. Entonces, detrás de todo eso está la cultura, la lengua, en fin, negociamos, esto es un negocio. Bueno, ellos dicen, o sea, lo que dicen las lenguas minoritarias es que el español nunca va a estar en riesgo, porque somos muchos. Entonces, que no corre peligro. Y lo que dicen es que, claro, yo no sé qué visión tendrán ahora, porque a mí me parece una pobreza, claro, a mí las lenguas me gustan mucho, entonces pues me parece una pobreza el no tener las dos lenguas, ¿no? Y no sé si los niños ahora ya no... Pero no les preocupa, eso les da igual, porque... Y al Estado español también le da lo mismo, porque es que son 8 millones, al fin y al cabo, ¿no? Quiero decir que no... Y piensan, es igual que 8 millones, pero además rodeados de hispanos o de otras lenguas. Entonces, van a tender... Al final, podemos ir a nuestra casa a cenar y vemos todas las cosas, la leche, bueno, la leche a lo mejor no, pero un montón de productos de dónde vienen, toda la cosmética de dónde viene, o sea, quieren vender... Entonces nunca va a desaparecer el español de allí. Ya, pero ese niño cuando trabaja en una farmacéutica, y si la farmacéutica es suya y viene a negociar con el de Sevilla, ¿qué le va a hablar? ¿El de Sevilla en catalán? ¿Va a empezar con esas tonterías? Le va a hablar en castellano, ¿vale? Si está en un barrio queriendo hacer política, pues no, solo habla catalán. Pero si va a querer hacer negocios... Por eso he mostrado el tema del poder económico de la lengua. Está detrás de todo eso. Y al fin y al cabo ellos saben que tienen que vendernos. Nos venden muchas cosas. No, tampoco lo creo. O sea, vamos a ver, en términos económicos esto es, el que tiene un negocio pues piensa en su negocio y quiere al que trabaje y al que se lo saque y ya está, y se deja en paz de eso. Y al que no le dé problemas, en fin. Claro. Pero bueno, lo que sí espero que les haya quedado claro es que lo de lengua minoritaria frente a lengua que no tiene esos problemas. En español no tenemos. Entonces aquí de lo que se han dado cuenta pues de los 90 para acá es de que el negocio está a la otra parte del Atlántico. ¿Y eso es porque queremos ser más hermanos de ellos? Pues ¿qué va a decir Luis García Montero? Pues que qué maravilla, pero luego lo mismo, Vargas Llosa, vete a vivir a Arequipa, ¿no? Vive en Madrid. Claro, no, porque eso no es natural. Ese es el tema de la identidad es ese, que todos nos identificamos con nuestra lengua y con nuestra madre, ¿o no? Pensamos en, entonces es eso, eso es la lengua materna. Pues muchas gracias.
ejemplo, si tengo que hablar con un catalán, yo digo castellano, ¿vale? Pero si hablamos del español en el mundo, hablamos español, porque claro, un colombiano habla español, no habla castellano. Todo depende de, es relativo. O sea, castellano y español viene a decir lo mismo, porque yo hablo castellano y hablo español. Son sinónimos, pero el ámbito de uso es distinto, porque castellano se enfrenta a todas las lenguas, o sea, cuando se dice que esto es España, ¿vale? Pero hablamos distintas lenguas, en realidad castellano, ¿vale? También el catalán, tal. Entonces, ahí hablamos de castellano. Pero si yo estoy hablando de la lengua que comparto con el argentino, digo el español. O sea, en términos internacionales, español, en términos más domésticos, castellano. Pero en realidad, o sea, el objeto, el referente es el mismo. Me gusta decir castellano. Pero vamos, que el referente es lo mismo, que la lengua de la que estamos hablando es la misma, que es el castellano. Y otra cosa con respecto, estaba viendo muchas veces, bueno, en Sudamérica. Yo estaba en 4 países sudamericanos. Horroroso. Lo de Chile, horroroso. Lo del idioma, sobre todo escrito. ¿Que no lo entendías? ¿Escrito? Sobre todo en periódicos. En periódicos hay un periódico allí que me dijeron que lo tenía que leer, el Mostrador. ¿Pero estabas de turismo allí? No, he estado viviendo un año. Bueno, o sea, al final tenía que leerlo varias veces y me imaginaba lo que ponía, pero ¿cómo es posible? Pues lo que yo he dicho, a mí sí me parece, fíjate. Sin embargo, me parece muchísimo. estar hablando en la calle y tal, perfecto, sin problema. Pero lo que era el Pues es raro, porque escrito, mira, sobre todo en periódicos, en libros, bueno, sí, leí, me compré allí el libro este de Neruda, la biografía de Neruda y tal, y bueno, ahí estaba escrito una editorial de allí y bien perfectamente, sin problema. Pues es raro, porque normalmente el lenguaje oral es el que es más distinto siempre, el más desvirtuado. La lengua escrita es más conservadora y es más neutra. No sé, yo de los periódicos no sé, pero vamos, se parece muchísimo. Tú das de cuenta, si por ejemplo, bueno, yo aquí he puesto que el español de Madrid, en el estudio que hizo este señor, era el 99,9% igual que el de México. Pero aunque hubiera un 20% de léxico distinto, con el otro 80% te manejas fenomenal. No, sí, o sea, que hay alguna palabra que no entiendas, pero que el contexto te lo da, la sintaxis es la misma. Me parece una cosa súper. Fíjate, Por los demás, y el escrito además. En los demás sitios sí he estado de vacaciones, 15 días, 20 días, un mes, pero en Chile que viví. ¿Y el hablado? ¿El hablado en No, Chile? el hablado bien, sí. No encontraba esas. Lo que se nota muchísimo es el nivel cultural, es mucho más bajo, la formación de la gente. Sí, claro. Bueno, y las redes sociales, las diferencias sociales eran abismales y todo, pero. En Chile también. ¿Dónde estuviste de Chile? En Santiago de Chile. Y además fue justamente cuando hubo las revueltas de Chile, ya hace 3 años, en 2019, cuando me pilló allí. Tiene mucha inestabilidad, hay muchísima corrupción, hay un montón de cosas que dices, me entendería mucho mejor con un danés sin saber ni papa que con uno de estos, porque muchas veces, o sea, es que los parámetros son tan distintos, ¿no? Ya te digo, y sobre todo los titulares de los periódicos. No me acuerdo ahora de ningún ejemplo, pero esto hay que decir, a ver, porque unos palabras, como yo digo, unos palabras. Sí, pues, claro, no sé, el periódico suele tener la lengua más divulgativa, más fácil de entender que un texto literario, mucho más, pero siempre es más conservadora. Según estabas hablando, me he metido en el periódico a ver si venía hoy alguna cosa de ejemplo, pero no te puedo dar porque no. Pues normalmente es más neutro que el oral, porque el oral es lo que más cambia, lo que es más particular. O sea, un andaluz pues escribe igual que nosotros, pero habla y a veces puede que no lo entiendas, ¿no? Este verano estaba en Honduras y bien. Madre mía, yo no conozco prácticamente nada. Sí, pues. Has estado en muchos sitios. ¿Te gusta en general? Sí. Y muy bien. Además allí con o sea, un sentimiento de patriotismo de España, de la leche. O sea, sí, lo tienen todavía muy mitificado. Entonces se están aprovechando de eso, claro, las autoridades, porque van allí como que somos todos hermanos y tal, pero claro, la gente va a hacer su negocio. Sí, no, eso está claro. Sí, porque la misión esa que has dicho al final es eso. Esto es pura economía, es puro. Claro. Ahí se va a poner el que tenga un negocio en Cataluña a discutir con el de catalán. Eso es el del pueblo, el del barrio que quiere ahí, rufiano, quien sea, que quiere vivir de la cosa. Porque los demás, la gente va a lo suyo y, en fin, y así se mueve el mundo.
Bueno, venga, gracias. Adiós.